muy bien, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Bien, terminamos la economía, ahora pasamos a la sociedad. La sociedad. ¿La sociedad era clasista? Sí. ¿La sociedad era racista? También. Sí, eso no ha cambiado. Bien. Se establecieron sistemas legales diferenciados. La llamada república. Repúblicas de blancos, españoles, república de indios y las castas, ¿no? Cada una con su sistema, pues, súper archi diferenciado. Bien. De españoles, ¿no? Ahí estaban, pues, en dos, peninsulares o chapetones y los también llamados criollos, ¿sí? También llamados criollos. Bien. La República de Indios, como su nombre lo dice, pues estaba la población andina principalmente, ¿no? Ahí pues estaban los llamados, quienes mandaban eran los curacas, que era una continuidad de los caciques, ¿no? Se mantuvo, ¿sí? Durante la colonia, los indios de cédula o los que tenían que trabajar, también en la mica, especialmente la mita minera, ¿sí? Y los forasteros eran los que se cambiaban de comunidad o huían a veces también, ¿sí? O también huían. Bien. Y las castas, ¿no? Que era lo que, o también llamados marrones. Marrones. Producto de la infinidad de mezclas raciales que hubo, ¿no? Y pues al no ser blancos ni indios, estaban pues, al margen de la ley, ¿no? De la sociedad, ¿no? Los llamados marrones. Vamos a hacer un video sobre esto. Vamos a ver. América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo.
La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como Sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre ya que había perdido varios derechos como por ejemplo ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género.
Profesor, no se le escucha. Está con el micrófono apagado. Hace rato. Ay, bueno, ya. Los esclavos estaba hablando, ¿no? La esclavitud moderna asociada a la raza negra, sí o sí. En la antigüedad no era así. En la antigüedad la esclavitud no tenía componente étnico, asociado con la ruta militar o con no pagar deudas. La esclavitud moderna sí se asoció con la raza negra. Bien, por eso mucha gente cuando ve historias de la antigüedad y ve que había esclavos blancos o esclavos rubios, dice, pero no, esto es falso. No, sí. O sea, no tenía componente étnico la esclavitud. Ya, no lo tenía. Bien. ¿En qué trabajaban? En las haciendas, en la costa sobre todo. En las sierras no, como que la altura les afectaba. También en la ciudad eran ambulantes, labor doméstica. Y los que se subían a los cerros, a las montañas, llamamos los negros cimarrones. ¿Sí? Los palenques. ¿Sí? En los palenques. ¿Ya? Muy bien. Estas pinturas que ven aquí, en la parte inferior derecha, fueron pinturas que mandó a hacer el virrey Amat para expresar, para representar todas las castas que había en el Perú. ¿Sí? Todas las castas que había en el Perú. Eran más de 25 cuadros, ¿no? 25 cuadros. Producto de las diferentes mezclas, ¿no? Repito, a las castas también se les llamaba despectivamente marrones. ¿Sí? Marrones. La educación colonial. No existía nada parecido a un sistema de educación pública, ¿no? No existía nada parecido a eso. Bien. Por ende, la educación era de aquellos que podían pagarla, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y quienes estaban a cargo eran pues, principalmente sacerdotes. Una educación laica como tal no había. Pero había algunos sistemas, ¿no? Educativos, pero repito, basados en el ingreso. Quien podía pagar, ¿sí? Quien podía pagar. Bien. ¿Cuáles eran los sistemas? Primeras letras, estudios menores, estudios superiores. Bien. Primeras letras, lo que llamaríamos hoy lectoescritura, ¿no? Lectoescritura. Los estudios menores sería algo así como la secundaria. Secundaria. Ahí darte lo necesario para que puedas desenvolverte socialmente, ¿no? Socialmente. Con eso terminaría
Una educación básica, ¿no? Bien. Y los estudios superiores, ya era pues súper exclusivo, ¿sí? Súper exclusivo. Y tenía que ver, sobre todo, vinculado a jurisprudencia, derecho, teología, y luego, ya casi al fin de la colonia, la medicina también, ¿no? Cuando se funda San Fernando, hoy parte de San Marcos, ¿sí? Hoy parte de San Marcos. Bien. Las universidades, está la de San Marcos, la de Ayacucho, bien, la de Arequipa también, San Cristóbal de Huamanga, San Agustín, todo nombre de santos, se dan cuenta. Bien. Y los colegios mayores, también había un colegio ¿sí? De indios, ¿sí? En Cusco, ¿sí? El Instituto Tupac Amaru, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y luego de San Pablo y San Martín, al fin de la colonia, surgiría el San Carlos, ¿sí? Bien, el San Carlos, ¿sí? Que finalmente sería adscrito a San Marcos, pero eso ya es en la República, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Algunos pobres pueden hacer educación? Sí, sobre todo algunas iglesias. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y bueno, habría que esperar el siglo XX todavía para poder hablar de un sistema de educación público masivo, ¿no? ¿Sí? Bien. Poder de la iglesia en esa época, enorme, enorme, enorme. Tenía mucho poder. ¿Ya? Todavía en el Perú la tiene, todavía, ¿no? Todavía en el Perú la tiene.
La iglesia estaba organizada por órdenes religiosas, órdenes que a veces peleaban entre sí, ¿no? Primero los dominicos, que iban de la mano de Fray Vicente Valverde, que estuvo con Pizarro en Cajamarca. Bien. San Marcos también es el día de los dominicos. Fray Tomás de San Martín, el que fundó San Marcos, también vendría de los dominicos. Bien. Los franciscanos hicieron una gran labor misionera, ¿no? En la selva central, en el convento de Ocopa, Jauja. ¿Sí? De ahí salían para la selva central. Lo que ahora sería, pues, Tarma, Chachamayo, La Merced, toda esa zona. Y los jesuitas, que fueron los últimos en llegar, pero fue la última orden que se creó. Bien. Ellos, más que todo, se dedicaron a la educación y también al comercio a través de haciendas. ¿Sí? A través de haciendas. A través de haciendas. Maynas, lo que es Loreto, fue una misión jesuita, ¿no? Ahí se realizó la primera fundación de Iquitos. ¿Sí? La fundación de Iquitos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Pero se abandonaría cuando los jesuitas son expulsados del Perú y sería esto, ¿sí? Ramón Castilla, ya en el siglo XIX, quien refundaría Iquitos. Bien. Otro elemento importante es la Inquisición. Bien. Que existía para controlar la fe católica. Ya. Ahí están los autos de fe, ¿no? Donde o te podían humillar públicamente, como está en la imagen, con el San Benito, o te podían quemar en la hoguera. Sí, que era lo peor que le podía pasar. ¿Ah? Según las crónicas de la Inquisición de Ricardo Palma, en toda la colonia que hubo la Inquisición en el Perú, fueron quemadas vivas 34 personas acusadas de herejes. Obviamente que esa acusación de hereje, hoy no soportaría el mínimo análisis, ¿no? Bien, pero bueno, en esa época sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Las reformas borbónicas. Con el cambio de dinastía, ¿sí? Con el cambio de dinastía, los Borbones, de origen francés, ¿sí? Van a querer reformar
¿sí? A las colonias. Consideraban que no aportaban lo suficiente, ¿sí? ¿Sí? Es una reforma de Estado. Es una reforma de Estado, ¿sí? Busca generar más recursos, ¿sí? Bien. Buscando generar más recursos, ¿sí? Punto uno, lo político. Buscar debilitar el poder de los criollos. Es por eso que ellos van a estar desplazados, ¿sí? Y ellos van a ir buscando, van a ir calentando la situación para luego seguir las rebeliones anticoloniales, ¿no? Y la independencia, que eso lo vemos en la próxima clase. Bien. El virreinato peruano era paquidérmico, enorme, y había zonas porque eran zonas liberadas, ¿sí? Sin ningún control, ¿no? Entonces, es una situación insostenible, pues, indefendible, ¿no? Entonces se van a crear nuevos virreinatos. En Nueva Granada, lo que es Colombia y Ecuador, el Río de la Plata, lo que es Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, y la Capitanía General de Chile. La de Venezuela ya existía ya. Bien. Entonces el territorio peruano se redujo pues a una quinta parte de lo que era. Y eso va a contribuir al empobrecimiento de Lima. Porque ya no llegan tantos impuestos, ¿sí? Perdemos la mina de Potosí, que pasa al Río de la Plata, ¿sí? Que pasa al Río de la Plata. Y luego derivaría en Bolivia. Bien. Y luego a nivel interno surgirían las intendencias que reemplazarían a los corregimientos. Las intendencias son más o menos la matriz de lo que hoy serían nuestras regiones y departamentos. El Perú tenía 8 intendencias y una comandancia de Maynas, que era una base más que todo militar. Era la zona poco explorada de la selva amazónica. ¿Ya? Y esa estructura se mantuvo hasta el fin de la colonia. Y esas fueron las intendencias, luego se convirtieron en prefecturas, luego en departamentos y hoy son regiones. ¿Sí? Y hoy son regiones. Muy bien. Reformas.
Lo comercial, la más importante, el libre comercio. El libre comercio. Bien. Ya no solo, ¿sí? Puedes comerciar con España, ¿sí? Bien. Sino con cualquier país. Y ahí va donde el comercio inglés se va a posicionar, ¿sí? ¿Sí? Bien. Y sería el comercio inglés quien financiaría muchas de la lucha por la independencia, ¿sí? Ya. Las fiscales, las aduanas internas. Hoy, en cualquier país del mundo, las aduanas es cuando un producto llega al extranjero, pero acá se aplicaron aduanas entre las intendencias, ¿sí? ¿Sí? Ya. Y esa va a ser una de las causas de las rebeliones anticoloniales, ¿sí? Por ejemplo, la de Tupac Amaru, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque pagaban más, pues. Eso encarecía el comercio, lo encarecía. Y a nadie le gusta pagar más, ¿sí? A nadie le gusta pagar más. La alcabala también encarecía los precios. Es por eso que al siglo XVIII, Scarlett O'Phelan le llama un siglo de rebeliones anticoloniales. ¿Bien? Un siglo de rebeliones anticoloniales. Pequeñas, medianas, hasta que llegó la gran rebelión de Tupac Amaru. Producto de temas fiscales, encarecimiento de los precios. Los jesuitas fueron expulsados porque los jesuitas respondían al papa, no al rey. Y obviamente en unas monarquías absolutas eso no tenía ningún sentido, ¿no? Bien. ¿Una pregunta? Sí. Las insurrecciones andinas, ¿no? Anticoloniales, contra el mal gobierno por el exceso de carga fiscal. Punto uno. Juan Santos Atahualpa. Se rebeló en la selva central contra las misiones franciscanas. ¿Ya? Contra las misiones franciscanas. ¿Ya? No fue vencido, ni tampoco venció, ¿no? Tampoco pues su plan era salir de su zona de control. Y la rebelión poco a poco fue mitigando. Y finalmente desapareció. Se imagina con su muerte, no es un misterio. Ni siquiera queda claro quién era Atahualpa. Si era un indígena, era un mestizo, era un blanco.
Al parecer, por el nombre, trata de mezclar la iglesia con lo inca, mesiánico. ¿Sí? Lo cierto es que su movimiento estuvo focalizado. ¿Sí? Por eso la zona de la selva central es un héroe, pues. ¿Sí? Es el máximo de la zona por su lucha, ¿sí? Anticolonial. ¿Ah? Muy bien. La gran rebelión de los Andes sería la de mayor alcance. La de José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II. ¿Sí? Las causas, los corregidores. Por eso no es casualidad que la primera persona ejecutada por Túpac Amaru fue el corregidor, pues. El símbolo del poder colonial. ¿Ya? Y era quien representaba, pues, quien cobraba las aduanas, las alcabalas y todo. Porque Amaro en su primera fase estaba claro de que él se enfrentaba al mal gobierno. No buscaba la separación con España. Pero luego avanzaba la rebelión y ya habiendo en Sangarará ejecutados en la tropa a criollos, bien, ¿sí? Bien. Ya quedó claro, pues, de que se lo quedaba romper con España, ¿sí? No quedaba de otra. Bien. Cometió un error táctico en no tomar el Cusco. Ahí perdió ventaja. Finalmente, el Isidoro Areche, sanguinario, lo derrota y lo ejecuta cruelmente. Y a partir de ahí se inicia un proceso de desestructuración de las élites indígenas. La van a ver como peligrosas. Y bueno, aspectos positivos que si quiere decir, la rebelión fue, eliminó el reparto de mercancías, se estableció las intendencias más funcionales que los corregimientos y se creó la audiencia de Cusco, ¿no? Para impartir justicia en el Cusco, para el sur peruano. Según Charles Walker, en un país como el Perú, que tenía 1.400.000 habitantes, en la rebelión Tupac Amaru murieron en ambos bandos más de 100.000 personas. Una catástrofe, 100.000 personas. Bien. Estoy hablando que por lo menos el 12% de la población peruana, el 10% de la población peruana, casi el 10, 8%, perdón, de la población peruana murió, ¿no? Brutal, ¿no? O sea, con cifras de ahora, no, que 2 millones de personas mueran, algo así. Bien. De ahí hubo una relativa tranquilidad hasta que
esta se alteraría por Napoleón Bonaparte, el gran corso. Bien. Napoleón, pues, ocupa Francia, es emperador de Francia, Holanda, Bélgica, parte de Alemania, parte de Austria. Y luego se le ocurre ocupar España, ¿no? Y nombra rey a su hermano. Nombra rey a su hermano. Bien. Pero esto es una reacción de los españoles. Lo que ellos llaman la guerra de independencia, ¿sí? Contra Francia. Y eso en las colonias que van a rechazar al invasor francés, van a generar, primero, crear juntas de gobierno. Al inicio fidelistas y luego estas juntas de gobierno derivarían en separatistas. Bien. Y así se daría el proceso de independencia del Panamericano. Bien. Para poder frenar la expansión francesa, dijeron, vamos a convocar corte de Cádiz. En España, corte sería Congreso, ¿ya? Es decir, las cortes, ¿ya? Muy bien. Parlamento. Pero por primera vez se va a invitar a representantes criollos, ¿sí? Será una apertura radical, todo un cambio, ¿no? ¿Sí? Y esa corte de Cádiz va a establecer algo que los criollos querían, igualdad entre ellos, con los chapetones. Bien. Se abolió el tributo, la mitad, era una apertura total, era revolucionario. Y van a elaborar la constitución, una constitución liberal. Liberal. ¿Sí? Y esta constitución, ¿qué dice? La nación no es del rey, la nación es del pueblo. El poder emana del pueblo. Soberanía popular. Bien. Súper revolucionario, ¿no? Libertad de imprenta. Ah, porque existía, flechita, la censura. La censura determinaba qué se podía y qué no se podía publicar. Bien. Y otro aspecto positivo era la eliminación de la Inquisición. Pues, ni hablar. Ni hablar. ¿Sí? Eso era algo obsoleto. Y su eliminación fue súper favorable por todos lados. Lamentablemente, con la derrota de Napoleón y cuando ya regresa Fernando VII, el rey de España, preso por Napoleón, ¿sí? Este, que llamó el rey deseado, el rey extrañado, va a cerrar con los conservadores, con los absolutistas,
y va a anular la Constitución de Cádiz. Bien. Sin esta crisis, muchachos, no se hubiesen dado las condiciones para una independencia, para la separación de España. No hubiese sido posible. ¿Sí? Se pudo dar debido a la crisis del Imperio Español. Esto facilitó las cosas. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Falta una. Entonces, repito, las juntas de gobierno fueron los intentos, fueron las organizaciones que se dieron en las principales ciudades, en las capitales virreinales, en las capitales de audiencias en América, rechazando la invasión francesa. Estas eran fidelistas, pero luego derivarían en separatistas. ¿Dónde no hubo junta de gobierno? En el Perú. Ya no hubo, porque el virrey Abascal las reprimió a sangre y fuego. ¿Bien? Muy bien. Y en el Perú se encargaría, el gobierno peruano se encargaría de reprimir juntas de gobierno en otras partes, en Santiago, en Quito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, van a surgir dos corrientes de pensamiento. Reformistas separatistas. Reformistas de reforma, ¿no? Para ellos, bueno, solamente bastaba con mejorar, cambiar algunas estructuras equivocadas del régimen colonial, pero mantenernos dentro de la órbita española. Que pedían libertad de imprenta y que los criollos tengan esos cargos públicos. Además, tenían intereses, muchachos. Las personas se mueven por intereses. ¿Ya? Las personas se mueven por interés. ¿Ya? Lo que los criollos querían era espacios de poder. Manejo. Y la corona lo tenía restringido. ¿Ya? En cambio, los separatistas, ellos buscaban la separación. Ellos planteaban así sin tapujos la independencia del Perú. ¿Sí? La independencia del Perú. Bien. Había de varios bandos. Morales Duárez era un reformista. Toribio Rey de Mendoza, reformista. Hipólito Unanue, reformistas. El único es que era, pues, separatista de Ribagüero. Flechita, estos criollos encontraron sus medios de difusión en el Mercurio peruano. El Mercurio peruano. Ahí desarrollaron la idea de patria. Bien.
Y esto derivaría en las rebeliones y conversiones criollas. Como su nombre lo dice, todas fracasaron. ¿Sí? O sea, no digamos que no hubo intentos, sí hubo intentos de separación de España. Lamentablemente, como John Leach lo dice, y eso vamos a ver con más detalle en la próxima clase, estas fueron rebeliones ambiguas, con mucha inseguridad, mucha duda, cambio de bando, pasaban de un bando a otro fácilmente. Hipólito Unanue pasó de secretario del virrey a ser ministro de San Martín. ¿Sí? En meses, ¿ah? En meses. En el mismo año. En febrero era ministro secretario del virrey. En agosto era ministro de San Martín. Así que lo que hoy le llamarían tránsfugas era algo común. ¿Bien? Todas empezaban como críticas al mal gobierno y luego terminaban separatistas, ¿no? Cela, Crespo y Castillo, Payardelli. Pero la única que tuvo un alcance y tuvo alguna posibilidad de victoria fue la de los hermanos Angulo y Pumacahua. Ocuparon Ayacucho, Arequipa, cerca de La Paz. Fueron la tercera parte del peruano, dirigido por Mateo Pumacahua. En Arequipa se le sumó el poeta, el bate, el rapsoda peruano, Mariano Melgar, genio, que murió muy joven. Y según Basadre, pues la rebelión de Pumacahua y los hermanos Angulo, la única que tenía posibilidades de victoria. Pero el brigadier Ramírez, un carnicero, un sanguinario, derrotó a Pumacahua en la batalla de Humachiri, ¿no? Y ahí sería fusilado en el campo de batalla Melgar y Pumacahua ejecutado. Y ya con la derrota de los hermanos Angulo y Pumacahua no habría ya otro intento separatista nacional. Tendríamos que esperar las corrientes libertadoras, ¿sí? Para que se pueda dar lo que conocemos como independencia del Perú, ¿sí? Es decir, ¿hubo intentos nacionales? Sí. ¿Triunfaron? No. ¿Se necesitó impulso externo? Cierto. Sin las corrientes libertadoras hubiera sido imposible. Pero eso lo veremos en la próxima clase, ¿no? Lo cierto es que para 1815 ya estaba abortado cualquier intento de revolución nacional. Tendríamos que esperar 5 años para que se pueda dar el impulso independentista por las corrientes libertadoras. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a las claves. Pasamos a las claves. La 1. La B. La 2. La C. La 3. La E. La 3. La E. La 4. La A. La 4. La A. Y la 5. La D. ¿Ya? La 5. La D. Ya, muchachos, esas serían las claves. Nos vemos. Pórtense bien, cuídense mucho, estudien duro. Nos vemos la próxima semana. Ya, hasta luego. Que les vaya muy bien, sigan estudiando. Hasta luego, chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy, por favor, un minuto para empezar la clase. Voy a colocar las diapositivas. Muy bien. Perfecto. Gracias por su asistencia. Vamos a conversar. Sí, está bien. Y nos toca conversar sobre, es la semana 5, ¿correcto? Y hoy debemos hablar sobre los precios, debemos hablar sobre la discriminación de precios, debemos conversar también sobre lo que significa el control de precios, en ese sentido el precio máximo, el precio mínimo. Bueno, estas son las etapas económico, la distribución, las subvenciones, los subsidios, los programas sociales. Bueno, vamos a conversar y llegamos a los salarios. Salario mínimo, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, parece que es un tema bastante, es una clase bastante larga, así que trataremos de ser lo más sintético que podamos. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de los precios, ¿no? Los precios, dice aquí, son la expresión monetaria del valor de los bienes. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay dos conceptos importantes, ¿no? O sea, aquí hay dos conceptos que se están diferenciando claramente, ¿no? Por un lado tenemos el valor, ¿sí? Perdón. El valor, y por otro lado, que no es lo mismo, tenemos el precio. ¿Sí? Tenemos el valor y tenemos el precio. Tenemos el valor y tenemos el precio. Entonces, estas dos ideas son ideas que van a entrar en, o sea, que los manejamos en concepto. El valor es algo interno, es algo interno. El precio es lo externo, ¿no? El precio es lo que tenemos a la vista y paciencia, pues. Entonces, o sea, en cambio, el valor es una construcción subjetiva. A veces, esa sería una idea y fuerza, ¿no? El valor es subjetivo. El valor es subjetivo. Y el precio, en ese sentido, sería objetivo, ¿no? Sería objetivo. Porque el precio sí se va a concretar en un número concreto, en un número sobre el cual se puede comparar, ¿no? Yo puedo comparar ambos precios. Entonces, en cambio, el valor es interno, es subjetivo. El valor depende, pues, de la utilidad del bien, ¿no?
el valor que le entregamos al bien esté en función de la utilidad de ese bien. En cambio, en el caso del precio, es pues una expresión, ¿no? En sí mismo, simplemente expresa la utilidad. Es una expresión de la utilidad. No es la utilidad en sí misma, sino es la forma en la que nosotros manifestamos externamente la utilidad. Es lo mismo que la alegría, ¿no? O sea, en la alegría, pues, estamos alegres. ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo expresamos? Una sonrisa, una risa. Esa es la manifestación, digamos, la forma en la que expresamos, ¿no? O sea, cómo expresamos, cómo nos comunicamos lo que consideramos que vale un objeto a través de los precios, ¿no? Esa es digamos, la naturaleza del precio. Entonces tenemos pues una ecuación, un binomio claramente definido, ¿no? Muy bien. Ay, perdón, vamos a pasar acá. Entonces, el precio constituido como tal tiene pues dos enfoques, ¿no? Uno es pues el clásico, que incluye pues todo lo que los economistas clásicos plantearon, más los economistas socialistas, que también son clásicos. Carlos Marx es considerado un economista clásico. Luego tenemos en ese enfoque es lo más intuitivo, ¿no? O sea, ¿cómo colocamos el precio? El precio es igual pues al costo de un bien, ¿no? Más el margen de ganancia, ¿no? Ese sería el precio del bien. Entonces, yo he producido un bien y entonces tengo pues mis costos, mano de obra, insumos, etcétera, y simplemente le agrego lo que quiero ganar. Y sobre ese margen de ganancia juego, ¿no? Si he colocado un precio muy alto y la gente no quiere comprar, probablemente tenga que bajar eso. Entonces, esa es la forma más usual de colocar un precio, ¿no? Ahora, esto tiene implicancias teóricas muy grandes, ¿no? O sea, hablar de que podamos medir todos los costos de producción implica pues que el precio es enteramente objetivo, ¿no? Entonces, este sería pues, un enfoque objetivo, porque conocemos perfectamente los costos de producción. Entonces, se puede calcular, pues se puede pronosticar enteramente el precio. En cambio, en el enfoque neoclásico sería un enfoque subjetivo, ¿no? Más basado en la valoración. ¿Y dónde se va? O sea, esto sería un enfoque basado en la valoración del bien. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde se va a ver eso? En estas fuerzas, ¿no? En la oferta y en la demanda. Ambas fuerzas van a interactuar, ¿no? Entonces, el demandante, si su deseo es mayor, presiona para que el ofertante produzca más, eso eleva o baja el precio. Entonces, es el hecho de que una persona se lance a comprar un bien con mayor ahínco que antes, ¿no? O que por alguna razón, pues, wow, estalle una demanda espontánea de un determinado servicio o bien, pues es enteramente subjetivo, ¿no? Es enteramente subjetivo. Es pues como, no sé, pues algo que entra de moda repentinamente, ¿no? En el caso de por ejemplo, y en muchos productos puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Pokémon Go, o sea, todos que veían, que siguieron ese fenómeno, se daban cuenta que la demanda de ese juego no era pues el que tenía en sus primeras semanas de lanzamiento, ¿no? Definitivamente, la empresa no podía confiarse en que la demanda del servicio, o sea, la cantidad de usuarios que estaban utilizando ese juego sea permanente en el tiempo, ¿no?
se mantenga en el tiempo. Entonces, pues eso ocurre pues con así, ¿no? Pues son valoraciones, ¿no? Son eventos subjetivos, ¿no? Que dependen de objetos. Hay también objetos que dado las circunstancias, van a aumentar repentinamente su demanda. Entonces, ese enfoque es un enfoque más subjetivo, que tiene que ver ya con los factores de la demanda. ¿Qué cosas alteran la demanda y hacen que el consumidor desee de un momento a otro o también sostenidamente comprar más ese bien? Entonces tenemos en ese enfoque, tenemos que las empresas pueden adaptar. La discriminación de precios son estrategias, ¿sí? Pero para hacer esto tiene que ser una empresa, ¿no? Tiene que ser una empresa con poder de mercado. Ya es muy importante tener poder de mercado. ¿Ya? Poder de mercado. ¿Qué es el poder de mercado? ¿Qué sería el poder de mercado? Simplemente sería la capacidad de influir o decidir el precio de un bien. Entonces la pregunta que les plantearía sería ¿cómo estamos seguros o o de qué dependería, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? De qué depende entonces la capacidad de una empresa de poner los precios, de influir en los precios. Esa idea tenemos que tener en clara, ¿no? En claro. Bueno, uno primero es la diferencia que hay entre la valoración de un bien y el precio de ese bien. No siempre el valor de un bien coincide con el precio del bien. Muchas veces la valoración que es subjetiva es superior al precio del bien. Entonces, ahí aparece la sensación de barato, pues, ¿no? O sea, un bien, preguntamos su precio y nos parece barato. Y nos parece barato porque es un fenómeno subjetivo. Pues, ¿por qué? Porque lo que nosotros pensamos o creemos o suponemos o damos por hecho que vale ese bien, en realidad está entonces es mayor que el precio que piden por él. Entonces, por lo tanto, es un buen negocio, es barato. Cuando nos parece caro es al revés, de que sí, yo quiero ese bien, ¿no? Lo necesito, pero a ese precio los beneficios que me reporta el uso del bien son menores a ese precio, ¿no? A lo que voy a... Sí, porque es cierto, porque el dinero también pues, va a tener su utilidad, ¿no? Entonces se va a comparar subjetivamente, ¿no? No va a valer. Entonces, consideramos que el precio del bien es caro, ¿no? Es caro el precio del bien. ¿Ya? Entonces, eso es un fenómeno subjetivo. Eso es lo primero que tener en cuenta, valor-precio. Lo otro es, pues, qué empresas tienen capacidad de poder decirte, oye, este es el precio de mercado, ¿no? Sí, pero este bien, no, pero yo te cobro esto, ¿no? ¿Ya? Eso es muy importante. Generalmente, una empresa con poder de mercado es una empresa monopólica, ¿no? Un monopolio es una empresa que tiene poder de mercado, ¿correcto? Entonces, esa empresa, al ser la única empresa que produce el bien, puede decidir el precio del mercado, ¿no? O hay pocas empresas que ofrecen el producto, por lo tanto, tienen capacidad, ¿no? O el producto que venden
ya sea se constituye en algo temporal difícil de que otras personas lo ofrezcan. Por ejemplo, una entrada a un concierto, una entrada a un teatro, ¿no? O sea, es un evento que si tú quieres consumir esa clase de producto, solo lo tienen esas empresas. Bueno, entremos directamente al tema que nos atañe. Discriminación de precios. Hay de 3 tipos: primer grado, segundo grado y tercer grado. En la primera, el vendedor dice, conoce la disposición de pagar de cada consumidor. Esa disposición a pagar conoce la disposición, ¿no? A ver, conoce la disposición a pagar. Esta frase tiene que ver mucho con la valoración. La disposición a pagar es un concepto muy cercano al valor, porque depende pues de la valoración que hacemos. O sea, ¿cuánto pagaríamos por una casaca? Ese es un proceso subjetivo, es un proceso mental. Entonces, eso varía de cada consumidor, por eso que lo que les decía hace un momentito, ¿no? Es decir, que cada persona tiene pues esa información oculta, es personal, ¿no? Entonces, a algunos un precio les parece caro, a otros les parece barato. Y esa disposición, eso, lo que estaría dispuesto a pagar por ese bien, es enteramente personal y para un mismo bien varía por cada consumidor. Entonces, el objetivo de las empresas es tratar de hacer que tú pagues esa disposición a pagar, ese precio máximo, ¿no? De esa forma también se puede entender como el precio máximo que podríamos o que estaríamos dispuestos, ¿no? Que podríamos o que estaríamos dispuestos a pagar. Entonces, la empresa quisiera saber qué precio estarías dispuesto a pagar como máximo y cobrarte ese precio. Y entonces el vendedor conoce pues eso, primer grado, es un monopolista y puede entonces cobrarte por separado. Por el mismo bien, te cobra por separado, ¿no? Y entonces tú pagas. Ejemplos. Vamos, ¿se han puesto ejemplos? No, hay ejemplos acá, ¿no? Bueno, el médico, pero tiene que ser un médico, pues, no es en todos los casos, ¿no? Este médico, pues, será un médico a domicilio, pues, ¿no? ¿Ya? A domicilio. Igual que todos los servicios a domicilio personalizados, ¿no? Los profesores, tal vez, pues, un contador, ¿no? Sí, pero uno también clásico que, bueno, que siempre fallar, es más empresa, no es tanto todos los que van a servir, porque son monopolistas chiquititos, por ejemplo, los bancos. Los bancos. Los bancos cobran distintas tasas de interés. Distintas tasas de interés de acuerdo a cómo, de acuerdo al cliente, ¿no? O sea, tú quieres sacar un préstamo de 10,000 soles, sí, pero la tasa de interés que te van a cobrar no va a ser la misma. O sea, no es que tú vayas y digas, bueno, señor, he visto que es la tasa de interés es mínimo 15%. Ya, entonces yo creo que me cobre 15%. No. La tasa de interés depende de tu evaluación crediticia. Entonces, a algunos le cobrarán 20, a otros cobrarán 25%, a otros sí, efectivamente les cobrarán 15%. Entonces, eso depende de la evaluación del banco. Entonces, el banco está vendiendo un mismo producto a precios diferentes. Es el monopolio discriminación de precios de primer grado. Por eso dice, cobra diferentes precios a unidades vendidas, ¿no? Es la más severa que está todo el excedente del consumidor.
En este caso también, una de las cosas es de que acá se está discriminando, se discrimina, o sea, discriminar significa separar a cada cliente. Esa es la gran diferencia con el de primer grado. El de segundo grado y el de tercero, en ese sentido, bueno, lo voy a colocar junto, pero lo vamos a ver ahí en su grupo, no actúa de esta manera. Aquí discrimina a los productos. ¿Ya? O sea, en otras palabras, no conoce al consumidor. O sea, no puede identificar cara a cara al consumidor. Y la de tercer grado, ¿no? Discrimina a grupos de consumidores. ¿Sí? Entonces, digamos que eso sería lo más relevante, ¿no? En la legislación de segundo grado. Que ya no vas a discriminar a los consumidores porque no los conoces, no puedes, ¿no? Entonces, el vendedor, como no conoce, lo que hace es discriminar o separar la venta de las unidades. De tal forma que el consumidor se va a autoseleccionar, ¿no? Entonces el vendedor dice, no conoce la disposición a pagar de cada consumidor ni el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad. Si un consumidor adquiere un volumen, logra adquirir mayor descuento. Ya, aquí sería leer un poquito. Si un consumidor logra adquirir, ¿no? ¿Qué pasa? Pues si es que yo no es por volumen, sino es venta, se implementa un criterio para seleccionar bienes, ¿no? Para separar la venta, ¿no? Y lo que cada este criterio, ¿no? Lo que va a pasar es que el consumidor, entonces, cada consumidor. Profesor, disculpe, no se le escucha bien. Perdón. Ya de repente fue porque me incliné. Ya, entonces, cada consumidor se autoselecciona. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a borrar esto. Ay, perdón. Acá. Ya. Borramos esto. Muy bien. Entonces lo que va a pasar es de que, por ejemplo, los planes de teléfono, ¿no? Entonces lo que ha creado es un volumen. El plan 1, por ejemplo, es 200 minutos. 200 minutos. Es 20 gigabytes de internet, ¿no? 200 minutos de teléfono, ¿no? 20 SMS ilimitados, ¿no? Ya no creo que haya muchos ya que usan el SMS, pero bueno, ilimitados. Ilimitado, ya. Son tan pocos que usan que lo han puesto ilimitado. Y el plan 2, ya, este plan, no sé, 59 soles. ¿Mm? Entonces, el plan 2
Es lo mismo, 200, ¿no? Minutos, pero ya no va a ser 20 gigas, será pues 35 gigas de internet. ¿Mm? ¿Ya? Y igual, los SMS ilimitados. Entonces, este producto ya no vale 59 soles, vale 79 soles. Entonces, está agrupando por volúmenes diferentes. ¿Ya? Aquí, bueno, no es tan fácil como decir a mayor volumen, mayor descuento, no, porque más bien es al contrario, ¿no? Tú estás poniendo acá, tú estás poniendo 20 gigas de internet, este es el más importante, considerando la tecnología actual. La cuestión es cuántos gigas de internet te estás ofreciendo, ¿no? Y al contrario, ¿no? Más claro, te van a cobrar, porque es lo que más se valora. Entonces, la empresa sabe eso y va a aplicar discriminación de segundo grado. No necesariamente es compras más, te descuento, no. Compras más de ese internet, te cobro más, ¿no? Porque estoy jugando con tu disposición a pagar. Ah, valoras mucho el internet. Ya está bien, no lo conozco. No conozco exactamente cuál es. Así que voy a crear varios paquetes. En uno de ellos tienes que caer, ¿no? En uno de ellos tienes que caer. Entonces ahí ya va tu valoración. No te has descubierto individualmente, no te has expuesto individualmente, ¿no? Digamos, a descubrir cuál es tu disposición a pagar, pero ya al tomar tu decisión, ya tendrá una idea, ¿no? La empresa, tú mismo te revelas. Bueno, estos serían el ejemplo del pack también, ¿no? Es el mismo el pack de igual, ¿no? De Movistar, Claro, que te ofrecen, pues, ¿no? Comprar es una venta atada, se llamaría así, una venta atada. Por ejemplo, rebajas de cantidades compradas. Claro, las rebajas de cantidades compradas, las licencias, las licencias para software pasarían, a ver, las licencias para software. Bueno, claro, las licencias que te ofrecen lo mismo, ¿no? El mismo principio. Las licencias que te ofrecen el plan básico, el plan premium, el plan, pues, enterprise, no sé, pues, ¿no? Pues te ofrecen diferentes precios y le van aumentando, ¿no? Le van aumentando. Igual pasa con los automóviles también, sería una discriminación de precios de segundo grado, la venta de automóviles. Tú tienes automóviles y te dicen, ya, la versión básica tiene tata. La versión full tiene más check, más cosas. Bueno, otro también que vale la pena es los conciertos. Los conciertos, llámese teatro, ¿no? Pero principalmente los conciertos. No, teatros no vamos a poner del otro lado. Pero ojo con esto, es con los conciertos que organizan, son los que organizan los tipos de entrada, son los que organizan los tipos de entrada. Entonces tenemos pues ¿no? Tenemos pues ¿no? Entonces tenemos los tipos de butaca, ¿ya? Entonces, esta sería pues la zona VIP, la más cara. Esto te lo vendo pues a 300 soles. Y creo que estoy siendo un poco generoso, porque cuesta más. Esta zona es la platea. Platea, maleguito. Y a esta te la voy a vender a 100 soles. Y esta la última, no sé, pues le ponen otro nombre, ¿no? Explanada, por ejemplo. Explanada. 50 soles. Entonces, tú mismo te vas a autoseleccionar, tú mismo te vas a autoseleccionar de acuerdo con, tú mismo te vas a seleccionar de acuerdo a tus preferencias, ¿no? A tu disposición a pagar. ¿Cuánto realmente vale la pena
de ese concierto, ¿no? O sea, qué tan importante es para mí ese concierto. ¿Ya? Entonces, cuando los conciertos se ven, las entradas se venden de esta manera, es de segundo grado. Es de segundo grado. Cuando no se venden de esta manera, o sea, cuando, por ejemplo, la otra modalidad sería, ¿no? La otra modalidad sería que yo venda por una tarifa, ¿no? Una tarifa de entrada. A ver, entonces yo pondría adultos. Adultos, no sé, pues 150 soles. Ya, pues, ¿qué pondría? Adultos, estudiantes. Bueno, yo no sería adultos, pues sería público en general, ¿no? Sería público general, estudiante. Sería, no sé, pues 120, ¿no? Y me pondría, no sé, pues a ver, otra separación. Otra separación, público general, estudiante, no sé, pues afiliados a alguna tarjeta, ya, a algo, pues, ¿no? Ya, 100 soles. Entonces, quisiera que por favor participaran y me dijeran qué diferencias hay entre uno y otro en estos ejemplos, ¿no? Entre tener tipos de entrada y tener tarifas de entrada. Mismo concierto, pero miren cómo lo vendo en uno, opción 1, y cómo estoy vendiendo opción 1, opción 2. En la opción 2, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo se diferencia la 2 de la 1? ¿Cuál es el criterio que he utilizado para separar? ¿No? Bueno, en la opción 2, es evidente que ahí lo que estoy haciendo es discriminar por, o sea, esta sería de segundo grado y este ejemplo sería de tercer grado. O sea, aquí estoy tomando, y vamos a poner esto, aquí estoy separando el producto. Acá separo el producto, ¿no? El bien, y en cambio acá separo o discrimino, porque es lo mismo, separo al público, ¿no? A los clientes. Entonces, esa sería la, digamos, gran diferencia cuando hablamos de los conciertos, ¿no? Y obviamente este esquema de tarifas pasa lo mismo para muchas cosas, Parque Las Leyendas, teatros, ¿no? Auditorios, o sea, así, conferencias. ¿Ya? ¿Cuál elegirían ustedes para un concierto? A ver, ¿cuál eligen ustedes? A ver, creo que en el chat, me estoy perdiendo el chat. A ver, ¿cuál elegirían ustedes si fueran organizadores de un concierto? ¿En cuál creen que van a sacar más plata? Es lo que crean, respondan lo que crean, no. A ver, profe, ha dejado de compartir las diapositivas. Así estaba hablando. A ver, 2. En el 2 hay un precio para cada grupo, claro, hay un precio, sí, muy claro, por eso ese es tercer grado. El 1, dice acá Calle Ramos, claro. El 1, y es el más común en los conciertos, ¿no? Porque así ya, porque ¿qué pasa? Siendo estudiante, tú podrías tener en el 1 la capacidad de pagar tus 500 soles, tus 600 soles, tus 1000 soles por estar primerito.
Y como yo te pongo una tarifa que te permite agruparte, ya pues ya no estás pagando lo que deberías pagar. Pero al ponerlo así, oye, para jugar con como es como es un tema pues psicológico, es un tema de los gustos, las preferencias, entonces yo estoy jugando con eso. Estoy apostando a que encuentre la gente que sea fanática y que tenga la capacidad de pagar, ¿no? Y entonces ahí me agrupo a todos. En cambio, en la otra, no me serviría mucho porque personas que pueden, siendo estudiantes y pueden pagar, se camuflan en ese grupo, ¿no? Entonces, pagan menos. No lo miren por el precio. Puede haber puesto 500 soles público general, puede haber puesto 600 también. De repente he puesto precios más grandes. Pero vamos por el hecho de que lo que tú quieres como empresario es sacarle toda su disposición a pagar, obligar al consumidor a que te pague lo máximo que estaría dispuesto a pagar. En la formación por grupos, o sea, la discriminación por grupos de personas, grupos de consumidores, se podrían camuflar en grupos. Personas que les gusta mucho se podrían camuflar. Personas que hubieran pagado la entrada por estar adelantito, se hubieran podido camuflar. Bueno, y también viene pues el tema de la entrada, pues, ¿no? Me parece que es más fácil en la 1, es más fácil, organizar por posiciones, ¿no? Vender las entradas por lugar, que vender las entradas, pues, por grupo, porque ahí sí cualquiera podía comprarse, pues el que va primero, pues, ¿no? No hay, digamos, un orden, no he colocado un orden. Muy bien. Bueno, la mayoría, respondieron 3 personas. Gracias por responder. 2-1 y 2-2. ¿Ya? Bueno, ganó uno, no creo que sería lo más común. ¿Alguien ha escuchado la noticia de los cines? Que hay un cine que va a empezar a cobrar por la ubicación, ¿no? Fíjense el ejemplo de los cines. ¿Cómo te cobra el cine? Bueno, es por orden de llegada, ¿no? Las entradas el cine es por tarifas, ¿no? Niños, creo que mayores de 65, creo, no sé si hay tarifa, ¿no? Y hay algún afiliado, algún abonado. Entonces el cine es tercer grado, pero ya escuché, ya tengo la noticia de que los cines, alguna cadena por lo menos, trata de experimentar la venta de la entrada al cine por asiento, por lugar. Más adelante o al medio, ¿no? Porque bueno, en el cine es muy adelante, sin cuello. Muy atrás, bueno, tampoco, ¿no? Que la parte más que primero se llena es la del medio, ¿no? ¿Funcionará? No tengo más información. Claro, van a empezar a cobrar como si fuera un concierto, por lugar. O sea, ¿quieres comprarte la del medio, la que tiene la mejor ubicación, la que donde se ve mejor la pantalla? Ya, tanto. ¿Quieres, bueno, la parte lejana, la parte de atrás, ya menos, ¿no? Adelante ya pues solo lo van a regalar, ¿no? Porque ¿quién vería una película con el cuello así en 90 grados, ¿no? Es imposible. Bueno. Ay, perdón, estaba compartiendo la... Ah, no, no estaba compartiendo la diapositiva. Muy bien. Ya. Bueno. Entonces, con esto también creo que queda claro, ya segundo grado, tercer grado, y queda claro esto, no voy a comentar ya mucho sobre esto, es cuando tú diferencias por grupos de consumidores. Cualquiera que sea el criterio. Cualquiera que sea el criterio. ¿No? Puede ser, por ejemplo, criterio hombre-mujer. Hombre-mujer. Y ya está, se acabó. Las mujeres pagan tanto, los hombres pagan tanto. Una discoteca que ponga una promoción de los martes, las mujeres entran gratis, ¿no? Ya, por ejemplo, está aplicando eso, pues está aplicando una tarifa, ¿no? Entonces, tarifa 0 para mujeres, hombres tanto, ¿no? 15 soles la entrada, 20 soles la entrada a la discoteca. Cualquiera puede ser el criterio, pero la cuestión es que se pare.
El transporte público también es por grupos, ¿no? El transporte público también es un claro ejemplo de discriminación de tercer grado. El control de precios. Y creo que con esto podemos irnos al descanso. Intervención directa hecha por un gobierno como mecanismo para regular los precios en el mercado. ¿Ya? O sea, el control de precios es una intervención, está bien, es correcta esta información, es una intervención directa del gobierno con la intención de controlar los precios. Entonces, el gobierno lo que hace es decirle lo máximo que alguien puede cobrar o lo mínimo que alguien pueda pagar. El primer tipo de control de precios, y allí están los decretos, el primer tipo de control de precios es el precio máximo. Entonces es un precio que siempre, si este es el precio oficial, ¿no? El precio de equilibrio, el precio que estaba en el mercado en ese momento, el gobierno decide que este precio es muy alto y que en realidad para favorecer al público, ¿no? Para mejorar su condición o mejorar el acceso, el precio tiene que bajar. Entonces, 2 sería el precio máximo. ¿No? El precio máximo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese precio máximo? Acá también está el nombre, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese precio máximo? Lo que va a pasar es que va a haber diferencias entre la oferta y la demanda. Al bajar el precio, la cantidad ofertada disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque el ofertante, pues, va a ganar menos, ¿no? Porque está vendiendo, o lo obligan a vender más barato. Y la cantidad demandada aumenta. ¿No? Esa es, ¿por qué? Porque al bajar el precio cuesta menos y la gente quiere comprar más porque es más barato. Entonces, al aplicarse un precio máximo, se pretende reducir el precio final utilizando principalmente el mercado de bienes. Pregunta del millón. Pregunta del millón. Favorece. Pregunta del millón. ¿A quién favorece o para quién está pensado un precio máximo? ¿Para las familias? ¿Para las empresas? ¿No? ¿Y en qué tipo de mercado? ¿En qué tipo de mercado se utiliza con mayor frecuencia los precios máximos? A ver, por favor. Recuerden que hay 2 tipos de mercado. Está el mercado de bienes y servicios y está el mercado de factores productivos. A ver, por favor, los escucho. ¿En qué tipo de... primero comencemos por a quién favorece. Un precio máximo. ¿A quién favorece un precio máximo? ¿Qué es en la práctica? ¿Qué es en la práctica una disminución? Es una disminución el precio máximo. En la práctica es una disminución del precio. ¿A quién favorecería una disminución del precio? A las familias. ¿No? A las familias, muy bien, claro, no tengan miedo, a las familias. Ya. Entonces, las familias, dice las familias porque son las que están comprando, ¿no? Las familias son las que van a comprar, porque van a comprar más barato, ¿correcto? Entonces, ¿en qué tipo de mercado nos encontramos? ¿Nos encontramos en un mercado de bienes o nos encontramos en un mercado de factores productivos? De bienes. De bienes. De bienes, de bienes. Entonces, los precios máximos
siempre se aplican en mercado de bienes para favorecer a la familia, es decir, para favorecer a la demanda, ¿no? La familia forma o se encuentra en la demanda, ¿no? Y la oferta en el mercado de bienes sería el mercado de bienes y servicios. La familia, la empresa siempre está en la oferta, ¿no? Ya. Bueno, aquí está un ejemplo que lo vamos a hacer. Ya, precio mínimo. El precio mínimo, por el contrario, se sitúa arriba del precio de equilibrio, que es el precio de mercado. Entonces, el precio mínimo es en realidad el precio mínimo es en realidad un aumento de precio. Ese es el precio mínimo. O sea, el gobierno dice, oye, estás pagando muy poco. Alguien tiene que recibir más, ¿no? La oferta o la demanda, pero el beneficiario de esto tiene que recibir más dinero. Entonces, otra vez, a ver, ¿cómo lo planteamos? ¿A quién favorece? ¿No? A la familia, a la empresa, y qué tipo de mercado, y qué tipo de mercado encontramos, ¿no? Otra vez, el mercado de bienes y servicios o el mercado de factores productivos. Con esto nos vamos. A la empresa porque a lo largo van a ganar más. A ver, no va por ahí. ¿Por qué? Porque fíjate la lógica, es yo estoy subiendo el precio. Es un aumento de precio. Entonces, la empresa va a tener o sea, quién es el que, acá tienen que ver es quién paga y quién recibe. O sea, favorece pues al subir el precio el que ofrece el producto, el ofertante del producto, es el perjudicado, ¿no? Porque fíjense, era 100, no, perdón, el ofertante va a ser perjudicado. Era 100, perdón, y ahora como ahora el precio es mayor, más alto, la cantidad ofertada aumenta. O sea, el vendedor quiere vender más. Vendedor quiere vender más. En cambio... Entonces, eso quiere decir si que baja el precio, va a tener más ventas y le va a beneficiar en sus ganancias, ¿no? No, porque recuerda, es un decreto donde te dice, oye, tú vendías a 3, ahora tienes que vender, perdón, claro, tienes que vender a 4. Entonces, ¿por qué? Porque en este mercado, digamos, o sea, perdón, no te estoy diciendo, te está diciendo, en este mercado nadie puede comprar y vender a 3. Todos tienen que vender a 4, es más. Entonces, lo que pasa es, a ver, vamos a borrar por acá. A ver, lo que está pasando es que el ofertante recibe más dinero, ¿no? Porque el precio es más alto. Y el demandante está pagando más. El demandante paga más dinero. Entonces, podríamos decir que el demandante se perjudica y este de aquí se beneficia. O sea, él es el que gana, el ofertante es el que gana en el precio mínimo, porque es un aumento de precio. Entonces, la pregunta sería, en este tipo de mercado, ¿quién creen que debe ser el ofertante? ¿Ustedes creen que los gobiernos tomarían medidas
Bueno, es que sí ocurre, ese es el problema. Pero en un proceso electoral, o sea, normal, donde el gobierno quiere ser popular, donde el gobierno se sostiene por los votos y quiere que la mayor parte de los votos sean para él, ¿no? ¿A quién favorecería esto? O sea, ¿familias o empresas? Porque acá ya sabemos claramente, el ofertante es el beneficiado, el demandante es el perjudicado, ¿no? ¿En qué tipo de mercado la familia, porque la familia son la mayoría, ¿no? O sea, el gobierno lo que va a querer es que las familias que son el grueso del votante, quiere beneficiarlos, ¿no? Entonces, quiere que reciban más dinero, quiere que ganen más plata para que estén mejor, para que mejore su beneficio. Entonces, por conclusión, las familias tienen que ser los ofertantes, porque no van a ser los demandantes, porque se van a perjudicar, vas a hacer que las familias gasten más. Entonces, en este mercado, la empresa es la demanda. Entonces, mi pregunta sería, un poco para hacerlo más corto, ya, ¿qué tipo de mercado es? ¿Bienes y servicios o factores productivos? ¿En qué tipo de mercado el ofertante es la familia y el demandante es la empresa? Factores Y hay productivos. factores productivos. Muy bien, factores productivos. Gracias por la respuesta. Es entonces el mercado, por ejemplo, este podría ser el mercado de trabajo. Y este entonces podría ser la oferta laboral y esta podría ser la demanda laboral. Yo creo que lo mencionamos en su momento. Y entonces este numerito vendría a ser el famoso salario mínimo, ¿no? El famoso salario mínimo. Recuerden, ¿no? Cuando vimos el modelo de flujo circular, creo, les comentamos, ¿no? Había dos tipos de mercado, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos. En el mercado de factores productivos están, pues, el trabajo, el capital, los insumos, ¿no? Que son las cosas que se venden. Y eso es propiedad de las familias. Las familias son las que salen al mercado de factores a vender para obtener su dinero y luego ir al mercado de bienes y gastar ese dinero. Y las empresas van al mercado de bienes a vender para recibir ese dinero y seguir contratando factores productivos en el mercado de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, el que ofrece trabajo es la familia. La empresa no ofrece trabajo. La empresa compra trabajo. La empresa necesita un trabajador. La empresa demanda trabajo. ¿Ya? Esa idea es muy, muy importante que quede siempre presente, ¿no? Respecto al mercado laboral, los ofertantes de trabajo son las familias. Entonces, en este caso, el gobierno quiere favorecer, siempre va a querer, en ambos casos, favorecer a las familias, sino que la familia está en lados opuestos, pues. En el mercado de bienes y servicios, la familia está del lado de la demanda en el mercado de bienes y servicios. En el mercado de factores productivos, la familia está del lado de la oferta, ¿no? Y por lo tanto, lo que hace es siempre es favorecer a la familia, ¿no? Porque son los votantes, son los gobiernos quieren estar contentos con ellos, o en todo caso es el pueblo, pues un gobierno que vela por el bienestar del pueblo quiere en ambos mercados que le vaya mejor, ¿no? Entonces, en el mercado de bienes, para favorecer a la familia, tiene que ser que el precio baje. Y en el mercado de trabajo, para que la empresa de familia se favorezca, tiene que ser que el precio suba, porque esos son sus ingresos, y en el otro son sus gastos. ¿Correcto? Bueno, vamos al receso, pues, y lo dejamos acá. ¿Ya? Vamos al receso y continuamos con esto. Ya. Gracias. Ahí lo había escrito. Gracias. Perfecto. Nos vemos entonces nos vemos en 5 minutos.